аз ведут. Creo que ahora en México y las familias en todos lados tenemos una carencia de ese experto en asesorar familia empresaria, porque no es asesorar a la familia en los temas de la armonía nada más, sino asesorar a la familia en el tema de la empresa. Creo que llegamos a un punto bueno con que se nombrara el Instituto de Familias Empresarias y encontrar ese asesor que hace la mezcla de la familia y de la empresa, creo que es un reto importante. El Instituto de Familias Empresarias del Tecnológico de Monterrey es la plataforma que garantiza el desarrollo de las familias empresarias hacia un florecimiento de visión compartida y legado transformador, que incluye los sueños de todos sus miembros a través de sus valores y la confianza. Yo creo que hay varias cosas varios temas que un instituto como el que están arrancando, el Instituto de Familias Empresarias tiene. Yo creo que primero es el conocimiento sobre empresa familiar, qué funciona, qué no funciona, por qué funciona. El otro que hemos visto y que hemos aprendido es compartir mejores prácticas con otras familias. Aunque cada familia tiene su protocolo y todos son diferentes, hay muchas cosas que se pueden compartir y aprender entre ellos. El Instituto de Familias Empresarias suma ciencia, experiencias, metodologías innovadoras y un grupo de expertos que hacen sentir a nuestras familias parte de una red mundial generadora del cambio, del bienestar y del desarrollo en toda su extensión. Yo creo que el instituto sin duda tiene un equipo de talento de profesores y consultores muy capacitados, muy preparados, los cuales y un programa muy atractivo de valores, de cultura, de emprender dentro de las familias, que nos pueden ayudar a poder llevarnos de la mano en este camino que no es fácil encontrar quien te apoye en esto. No somos expertos nosotros y es bueno buscar quien nos pueda apoyar. El IFEM viene también a acompañar a la familia en las capacidades que necesita desarrollar. Entonces, es un centro para la academia y la investigación, es un centro para el desarrollo de consultores y también es un espacio para que las familias empresarias y sus miembros nos podamos desarrollar. El TEC en México es la institución que promueve y que
va a la vanguardia en los temas de empresariado, en los temas de emprendedurismo y en los temas de liderazgo. Es muy importante la participación de todos y también el conocimiento que se va teniendo de la familia y de los negocios, pues porque no se puede amar lo que no se conoce. El legado que quisiéramos dejar a las siguientes generaciones es precisamente esto, una cultura de familia empresaria, donde se busque siempre la generación de valor como punto más importante, pero al mismo tiempo hacerlo en unión y armonía y buscando el florecimiento de todos sus miembros. Y es aquí donde el apoyo del IFEM puede llegar a ser muy relevante para que logremos ese objetivo y ese legado por generaciones. Hola, me da mucho gusto dar la bienvenida a tantas familias de la comunidad TEC. Soy Inés Sáenz, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Muy buenas tardes. Vemos que el TEC de Monterrey tiene en definitiva una comunidad muy diversa y sobre todo con un alcance y un potencial increíbles. Somos conscientes, y lo sé después de haber conversado con la doctora Mari Fonseca, vamos a ver, pero somos conscientes del impacto y el alcance que pueden tener nuestros estudiantes y sus familias ante la sociedad, y por eso este Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica ha preparado un estudio que vamos a presentar en este webinar que se titula Perspectivas Generacionales en la familia empresaria de la comunidad TEC. Y bueno, después de haber conversado con Mari Fonseca, pues me queda claro el propósito de este Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica. Uno, pues evidentemente generar e integrar conocimiento, pero el otro, que es muy importante, habilitar y acompañar a las familias y a sus líderes, a estas familias empresarias y a los líderes de estas familias empresarias a desarrollar competencias y también que esas competencias les ayuden a provocar una transformación que favorezca la generación de valor compartido y también posibilite el florecimiento de la familia, el florecimiento de la empresa y también el florecimiento del entorno por generaciones. Bueno, este webinar quiere compartir con todos ustedes los resultados. Yo, la verdad, me di a la tarea de revisar este informe y es muy interesante. Sobre todo, contribuir al entendimiento de las características de las empresas familiares y las familias empresarias en México y Latinoamérica. Se va a hacer énfasis en la comunidad de familias empresarias de nuestra propia institución, que es tan grande y tan diversa. Bueno, quiero darles una información. A lo largo de esta conversación va a aparecer, pues no sé, un código, ¿verdad? Un código QR para que ustedes puedan bajarlo o desde el chat de Zoom compartir sus dudas, sus preguntas, porque al final de la conversación vamos a tener un espacio para responder sus preguntas, sus dudas y seguir conversando. Bueno, el día de hoy nos acompañan dos de las personas que hicieron posible este estudio. Aquí en la sala se encuentra mi querida doctora María Fonseca, que es la directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica. Un gusto, Inés. Un gusto, Mari. Y a la distancia, desde la Universidad de Bérgamo, en Italia, en una estancia sabática y con apoyo de la tecnología, nos acompaña la doctora Lucía Rodríguez, que es profesora investigadora de la Escuela de Negocios del Campus Guadalajara. Bienvenidas, María y Lucía. Bueno, vamos al grano. Y va esta primera pregunta antes de que se dediquen ustedes a hacer la presentación. Y con esta pregunta pretendo aclarar una confusión que tenemos para poner en contexto el estudio que van a presentar. ¿Nos pueden decir cuál es la diferencia entre familia empresaria y empresa familiar? Claro que sí, Inés. Es un gusto estar compartiendo este espacio contigo y con Lucía y con tantos
padres, madres de familia y alumnos de la comunidad, profesores también, muchas gracias por estarnos siguiendo en este webinar. Y esta duda surge cuando conversábamos justo para explicar por qué somos el Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica, y con mucho fervor yo le decía a Inés, hay que aclarar que una empresa familiar ciertamente tiene ciertas características y las más relevantes que debemos de poner sobre la mesa es que es una empresa que el control tanto de la toma de decisiones como de la propiedad está en manos de una familia o un grupo de familias. Y le agregamos un ingrediente, una característica que nosotros en el IFEM nos atrae para poder trazar su sostenibilidad, y es justo la visión de largo plazo que tienen estas empresas que piensan a largo plazo, y que eso hace que las inversiones, que el desarrollo pues sea más sostenible. Por otro lado, la familia empresaria es la familia detrás de estas acciones heroicas, le llamo yo, que generan economía, que generan bienestar, que va más allá de lo económico, teniendo un impacto social, por supuesto, pero también en lo cultural, y logrando que estos legados que se van construyendo a lo largo de múltiples generaciones trasciendan. Entonces, en concreto, la empresa es una de las actividades que justifica el que contemos y nos comprometamos con el desarrollo de las familias empresarias, y por supuesto la familia es pues la organización detrás de estas empresas. Muy interesante, y bueno, pensando en los grandes países desarrollados, pero también en nuestro país, cuánta falta hace pues conocer, saber de las familias empresarias y el impacto social que pueden tener, que bueno, lo necesitamos. Bueno, ahora sí, voy al grano con el tema de este webinar. ¿Nos podrían presentar, María y Lucía, una síntesis del estudio Perspectivas Generacionales en la Familia Empresarial del Tecnológico de Monterrey? ¿Quiénes somos en el TEC? Pues bien, ahora sí, como bien decías, vamos a estar echando mano de la tecnología, y entre Lucía y yo vamos a presentar esta síntesis del reporte que estará a disposición de todos los que nos están viendo en este momento. Y por lo cual, bueno, antes de iniciar, sí quisiera agradecer a todos los que nos están siguiendo este día, pero muy especialmente a los padres y madres de familia de nuestra comunidad y por supuesto a nuestros estudiantes, quienes participaron en esta investigación y que hicieron posible lo que hoy les vamos a compartir. Entonces, muchas gracias por ello. Entonces, comenzaré con la razón por la cual este estudio es relevante para el Tecnológico de Monterrey, y respondiendo a la pregunta de Inés de quiénes somos, vamos más adelante a describir cómo se caracteriza esta comunidad del TEC de Monterrey de cara a la definición de una familia empresaria y el proyecto familiar detrás de ellos. Entonces, indiscutiblemente una de las preocupaciones más recurrentes de las familias empresarias que trabajan en hacer posible la continuidad de su legado es justo cómo incorporar a las nuevas generaciones a esos proyectos familiares. Reconociendo también que en el Tecnológico de Monterrey más del 50% de nuestros estudiantes declaran ser parte de una familia empresaria, pues qué mayor compromiso que responder y ser empáticos con esa característica de nuestra comunidad. Lo cual pues nos lleva a tratar de resolver las preguntas de lo necesario que es entender las distintas perspectivas, porque en la medida que incorporamos múltiples perspectivas,
puntos de vista y tratamos de coincidir o de hacer sinergias, vamos a tener la capacidad de generar mayor valor en nuestra sociedad, no solo al interior de los proyectos familiares y de las familias empresarias, sino de nuestra sociedad. Es así como a finales del 2020 tuvimos un acercamiento por parte de colegas que al igual que en el Instituto de Familias Empresarias, hacemos investigación para nuestras familias empresarias y nos invitaron a participar en un estudio global sobre perspectivas generacionales. Este estudio lo realizamos con una muestra que es distinta a la que vamos hoy a presentar, pero donde pues nos abría los ojos, nos mostraba evidencia empírica de nuevo que estas generaciones, en realidad, estas Next Gen, a las que nos vamos a referir en un momento para hablar de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, no son tan diferentes como a veces que pensamos los sofisticados cronológicamente como Inés y una servidora, pero lo que sí que tenemos que entender cómo nos podemos complementar. Y entonces, bueno, en este estudio, como les digo, la evidencia empírica se hizo notar en este deseo de las nuevas generaciones de contribuir al proyecto familiar, al legado familiar. Y bueno, algo que les puedo compartir de ese reporte que está en nuestro sitio ifem.tec.mx, al cual también pueden acceder, también algo importante es que la muestra mexicana que ustedes pueden alcanzar a ver en el número, los números en cada uno de los círculos es el número de participantes de los países correspondientes. Entonces, en esa muestra los mexicanos fueron los que otorgaron mayor relevancia, mayor importancia, ¿qué crees?, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que dictan las Naciones Unidas. Y bueno, doblemente comprometidos, decidimos incursionar en este estudio que es el que ahora les presentamos y para lo cual voy a pedirle a Lucía desde Italia nos avance en la presentación para hablar específicamente de nuestro reporte. Adelante, Lucía, por favor. Gracias, María. Gracias, Inés, un gusto estar aquí con todos ustedes, aunque sea a distancia. A continuación, María, si me permites ahí la diapositiva de metodología, voy a compartir con ustedes de manera general cómo realizamos el estudio. Para iniciar, la recolección de datos se llevó a cabo en marzo y abril del 2021. En específico utilizamos una herramienta que se llama Qualtrics, es robusta y dadas sus capacidades nos permitió enviar alrededor de 80,000 correos electrónicos a los alumnos y padres y madres de familia de nuestros estudiantes en la población estudiantil de profesional del semestre agosto 2020. Aquí estamos hablando de todos los estudiantes, de todos los campus, de todas las escuelas del TEC de Monterrey en este semestre en particular, agosto-diciembre 2020. Una gran cantidad de información fue la que recopilamos y al final, después de limpiar esta gran base de datos, nos dedicamos a analizar con detalle una muestra de 2,731 respuestas que consideramos válidas. Y nos referimos válidas a estas respuestas en donde los participantes que nos ayudaron a contestar este cuestionario aseguraron que forman parte de una familia empresaria. Cabe destacar que el cuestionario que aplicamos es una réplica del que se utilizó en el estudio internacional que María nos mencionó hace unos minutos. Ahora, para caracterizar nuestra muestra, les comparto que de estos 2,731 respuestas que obtuvimos, el 54,6% son hombres y el 45,4% son mujeres. Por ahí ya Mari nos adelantaba un poco que para poder justo cumplir con el objetivo del estudio, que es comparar estas perspectivas generacionales, separamos el grupo de respuestas entre nuestros estudiantes que denominamos la Next Gen, y le llamamos así porque es la generación que tomará un rol en la empresa familiar
en el corto plazo, en el futuro. Y por otro lado, el grupo generacional seniors, que son pues, los padres de familia que en este momento tienen un rol dentro de la empresa familiar, dirigiéndola esencialmente. Obtuvimos 1,075 respuestas de este grupo generacional Next Gen. El promedio de edad de esta muestra es de 22.8 años. En el caso del grupo generacional senior, el promedio de edad es de 53.4 años. Y simplemente comentar que el 84% del grupo generacional senior está casado, el 10% tiene alguno de estos 3 estatus, separado, divorciado o viudo, el 4% es soltero. Y bueno, de relevancia es para las familias empresarias también saber que el 46% tienen 2 hijos y el 34% tienen 3 hijos. El resto de los porcentajes, ya sea que no tienen hijos, 1 o bien más de 3. Esto simplemente es resaltar un comportamiento relativamente similar a lo que vemos en las familias empresarias. Esto nos dice de alguna manera que tenemos representatividad, ¿verdad?, de nuestra comunidad de familias empresarias del TEC de Monterrey con nuestra muestra. Ahora bien, el análisis de la información. Lo que hicimos fue, para las preguntas de opción múltiple, analizar con estadística descriptiva de manera muy sencilla frecuencias, porcentajes. Utilizamos tablas cruzadas para identificar aspectos atípicos. En el caso de las preguntas abiertas, donde los participantes contestaron con texto, lo que hicimos fue un análisis de contenido en donde definimos primero grandes categorías y luego unas categorías más específicas y al final codificamos, ¿no?, toda esta información en texto. También tuvimos unas preguntas que son de escala tipo Likert, donde les preguntamos a los participantes valoraran de 1 a 5 los cuestionamientos que estaban en el cuestionario, valga la redundancia. Y aquí lo que hicimos fue comparar por las muestras de los grupos, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando comparamos hombres contra mujeres, son 2 grupos y utilizamos el estadístico de Mann-Whitney. En el caso cuando comparamos más de 2 grupos, por ejemplo, cuando hablamos de si son de la primera, segunda o tercera generación, ahí utilizamos el estadístico de Cruz-Wallis y aquí, bueno, todo el tiempo estuvimos utilizando el 95% de confiabilidad. Bien. Al final, el objetivo de este análisis pues, es comparar, ¿no?, y identificar estas similitudes, diferencias entre los grupos generacionales. Y bueno, también ahí estuvimos analizando temas de género y de la generación en la que se encuentran nuestros participantes en la muestra. Bien, otro de los objetivos, como bien ya mencionaba Mari, del estudio es caracterizar a las familias empresarias y las empresas familiares de nuestra comunidad del TEC de Monterrey. Pero antes de ir para allá, me gustaría compartirles 2 definiciones muy relevantes, fueron la base del estudio. La primera es: una empresa o proyecto familiar es todo proyecto compartido por los miembros de una familia, incluyendo las empresas operativas familiares, el emprendimiento personal con financiamiento total o parcial de la familia, la oficina familiar, y también los proyectos filantrópicos compartidos, ya sea mediante una fundación familiar o mediante proyectos de inversión de impacto social. Es una definición robusta, todo esto abarca el proyecto familiar. Y bueno, por otra parte, la definición de una familia empresaria es pues la familia dueña de este proyecto familiar. Muy bien, ahora sí, ¿qué características tienen nuestras familias empresarias y sus empresas? Primero, la mayoría pertenecen a la primera generación, con un 39%, es decir, son los fundadores de las empresas familiares, este 39% de nuestra muestra, los que contestaron nuestro cuestionario. El 42% pertenecen a la segunda generación y el 14% a la tercera. El resto del porcentaje, pues, es la generación cuarta y quinta, que es hasta donde llegó por ahí las opciones que teníamos. Esta distribución de porcentajes, cabe destacar, coincide con aquellos reportados en estudios previos y con el comportamiento en general de las familias empresarias en México. Ahora, con respecto al tamaño, la mayoría de las empresas familiares de nuestra comunidad son pequeñas y medianas. Esto lo medimos en términos del número de ingresos anuales por ventas. Fue algo que preguntamos en el cuestionario y así es como se determina que la mayoría son pequeñas y medianas. Y por último,
Las empresas familiares de nuestra comunidad se enfocan en el sector primario con un 28%, por ejemplo, dedicadas a la agroindustria, un 12% a la transformación, tema de manufactura, y el 60% en términos del sector de servicios, y ahí vimos ejemplos del sector financiero, comercial o de transporte. Esta caracterización, en términos generales, refleja el entramado del tejido empresarial de nuestro país. Es de alguna manera algo esperado. Bien, otro de los objetivos del estudio, tuvimos distintos objetivos, es identificar todo aquello que nos permita generar políticas, programas, recomendaciones a la luz de la trascendencia. Y por ello hablamos de este potencial transgeneracional. Desde los hallazgos del estudio se resalta que la innovación y el emprendimiento están en el ADN de nuestra comunidad, dado que fueron categorizados como muy importantes para el presente y el futuro de las familias empresarias, y esto lo opinaron así la generación, el grupo generacional Next Gen y también el grupo generacional Senior. También encontramos que la comunidad del TEC de Monterrey contamos con familias que son generosas, son filantrópicas, pero con poca estrategia. Aunque más del 50% declararon realizar acciones de filantropía, únicamente el 9% lo hacen con una estrategia definida, ya sea a través de una fundación o algún otro mecanismo formal. Por otra parte, con respecto a las inversiones de impacto social, entendiendo estas como aquellas que están dirigidas a producir tanto una rentabilidad atractiva, económicamente hablando, también buscan generar un impacto social o ambiental positivo y cuantificable. En este caso, detectamos en la comunidad que ocurre poco, pero hay intención de hacerlo, por ahí con un 41%. Además, les preguntamos a las familias empresarias qué es lo más importante para ellos y nos señalaron que la familia, la salud y el legado, incluyendo a la empresa familiar, son los aspectos más importantes para ellos. Y bien, ya nos comentaba por ahí Mari que uno de los aspectos también muy relevantes del estudio es que les preguntamos qué tan importantes son para ellos los objetivos de desarrollo sostenible, y para la comunidad en general son muy importantes, dado que la media es mayor a 4, pero aquí vale la pena resaltar que el objetivo número 8, que es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos, fue el objetivo de desarrollo con una media más alta. Y bueno, para nosotros esto es inspirador por el potencial que representa, la manera en que se alinea con la mirada del Tecnológico de Monterrey, en donde es una institución de la sociedad y para la sociedad. Para nosotros esto que encontramos sobre nuestras familias empresarias es, repito, inspirador. Los invitamos a revisar con mayor profundidad los datos comparativos. Están principalmente en el capítulo 3 del estudio, y ahí, bueno, van a encontrar con mucho mayor detalle estos comparativos entre generaciones, por género y también por la generación en la que se encuentra la familia empresaria en particular. Adelante. Muchas gracias, Lucía. Y ahora cambiamos micrófono acá a Monterrey para continuar con algo de los hallazgos en los que pusimos énfasis para hacer esta síntesis para este webinar. Y me gustaría simplemente hablar de dos aspectos para darle pie a las preguntas que puedan irse generando a lo largo de esta charla. Y una de los principales hallazgos que sí me gustaría, están en este slide que me estoy apoyando, tiene que ver con, nuevamente, destacar la fuerte identidad que se va desarrollando de nuestros miembros de familias empresarias en la comunidad del TEC de Monterrey, y esto queda de manifiesto que es más fuerte esa identidad con el proyecto, el legado familiar, cuando se trata de una generación más temprana.
va disminuyendo conforme avanzamos en la complejidad, por supuesto, y eso lo que nos dice es, si bien es un hallazgo, es una descripción de lo que nuestra muestra nos indica, también es nuevamente un compromiso de generar espacios para que tanto las nuevas generaciones como las generaciones en puestos de liderazgo se comuniquen y construyan esos futuros de la mano de la experiencia y de la innovación o del manejo del cambio. Entonces, por un lado es la identidad. En otro sentido de cómo se resumen los hallazgos, lo que están ustedes viendo en pantalla tiene que ver con el reconocer que dada el involucramiento de las distintas generaciones en los proyectos familiares, pues hay muchos roles. No solo es el rol operativo en la empresa familiar, sino es a partir de una fundación, de una causa cultural, un intraemprendimiento o un emprendimiento que ha sido apoyado por la familia, en fin, es dar espacio a los distintos roles y responsabilidades que se tienen que reconocer. Es muy, muy importante y es una evidencia nuevamente de lo que declaran en nuestro estudio los que participaron en ella. Y por último, en este sentido, la profesionalización en la empresa familiar es una preocupación que declaran tanto las nuevas generaciones como las generaciones en puestos de liderazgo que se debe hacer cargo en las distintas empresas familiares. ¿Okay? Junto con ello, de la profesionalización tiene que ver con esto que le da sentido también a otra de nuestras estrategias o apuestas estratégicas de la Escuela de Negocios sobre una conciencia en los negocios. Este centro de empresas conscientes, donde se habla de la construcción de un propósito, de un capitalismo consciente, de un propósito que va más allá de los objetivos económicos, se tiene que replantear. Entonces, también es de manifiesto en nuestro reporte, que es algo que declaran, nos tenemos que hacer cargo de ello, tanto las generaciones actuales como las que están por tomar esos puestos de liderazgo. Y ya por último, Inés, me gustaría compartir con la audiencia un aspecto más mostrado en unas tablas, y no espero que repasemos cada uno de los items de estas tablas, pero son 3 preguntas que las primeras 2 tablas que les voy a compartir se hicieron únicamente a nuestros estudiantes, no así a los padres y madres de familia, es decir, solo fueron respondidas por la Next Gen, y la pregunta tiene que ver con con qué acciones, con qué actividades la Next Gen piensa que puede generar valor al proyecto familiar, a la empresa familiar o alguna fundación, la actividad que lleva a cabo las familias empresarias. Y como podemos ver, las tres primeras opciones de la tabla son las que tuvieron mayor puntaje. Cabe mencionar que en esta pregunta los participantes elegían 3 de una lista de 8 o 10 opciones. Entonces podemos observar de manera interesante que existe una preferencia por la educación formal por parte de la Next Gen, pero también de adquirir una experiencia a nivel internacional, así como tener la posibilidad de trabajar fuera de la empresa familiar. En ese mismo sentido, y tratando de encontrar programas de apoyo al desarrollo de la Next Gen, una segunda pregunta también con este sentido de cuáles son las 3 expectativas principales que tiene esta generación de la generación en actual control del liderazgo de las operaciones de la familia. Y las 3 opciones de las que más respondieron
o prefieren o ven viables para su propio desarrollo de la Next Gen, tiene la adquisición de más conocimientos acerca del negocio, del sector, del entorno, que implícitamente está el conocimiento y la experiencia de la generación actual en las organizaciones. También el que tengamos, perdón, estaba con la tabla anterior. El esperar que estos conocimientos de la generación senior sea transmitida a las nuevas generaciones. Muy importante para ellos el que la generación senior o los de la generación actual tengan una actitud abierta de escucha a las nuevas ideas que evidentemente traen las nuevas generaciones, ¿no? Y por último, reconocen el liderazgo y las habilidades blandas de habilidades interpersonales que por su edad temprana, en estos roles ya profesionales, esperan que de la generación senior escuchar consejo y formación, ¿no? Por último, la generación, así como preguntamos a la generación Next Gen, a la senior le preguntamos qué es lo que ellos esperarían que la Next Gen hiciera para que esta chispa entre la experiencia y la innovación tuviese un final feliz o un valor generado al proyecto familiar. Y bueno, aquí podemos observar las tres principales o las tres primeras de esta tabla tienen que ver con el respeto, la ética, es el mensaje que están mandando las generaciones senior a la Next Gen, pero también el empoderarlos y el darles esa confianza de que hay habilidades que tienen mejor desarrolladas las Next Gen que las generaciones senior. Entonces, se está dando una apertura para la complementariedad. Entonces, estos son, creo yo, muy buenas noticias no solo para nuestra comunidad del Tecnológico de Monterrey, sino para quienes estamos convencidos de que la educación, la formación es lo que permitirá que estas generaciones, estos proyectos, estos legados familiares continúen y sigan trascendiendo múltiples generaciones. Nos gustaría, si nos acompañas nuevamente, Lucía, con, las reflexiones finales. Perdón, la primera parte me corresponde a mí y luego a Lucía, perdón. También dentro de los desafíos o de estos retos que se están observando o que fueron observados y reconocidos por toda nuestra muestra, coinciden ambos grupos generacionales, Next Gen y Seniors, que principalmente el entendimiento de los mercados es un gran desafío. Se reconoce la velocidad del cambio, pero también una flexibilidad para dar respuesta a estos cambios es sumamente importante. Y si quisiéramos resaltar o dejarles una pequeña diferencia en cómo en estas perspectivas multigeneracionales tiene que ver con lo que ve en la Next Gen, tiene que ver con la incorporación de las tecnologías, de las nuevas tecnologías o la evolución digital, mientras que a la generación o al grupo generacional de los seniors es el entorno económico. Entonces, con ello, pues tenemos mucho para el diálogo y el debate. Y por último, el que pues sí se tiene que trabajar de manera más estratégica en el tema de acciones filantrópicas y de inversiones de impacto social, para que con ello contribuya al mayor involucramiento de las nuevas generaciones a este legado familiar. Y ahora sí, cerramos contigo, Lucía. Sí, gracias, Mari. Aquí complementando también como parte de los hallazgos del estudio, pues hay algunas tareas por hacer, como las que comenta Mari, pero agregamos por aquí otros 3 puntos importantes. Y es, por una parte, fortalecer el trabajo para reducir la brecha de género.
seguimos encontrando aquí en este estudio que la mujer en la empresa familiar sigue ocupando o interesándose menos que su contraparte en la gestión de la empresa. Es decir, usualmente son menos las mujeres que ocupan puestos directivos de toma de decisiones dentro de la empresa familiar. Bueno, sigue siendo un área de oportunidad. Sin embargo, es importante resaltar que en temas de ética empresarial, cuidado del medio ambiente, de la salud y la filantropía, cada vez más las mujeres han venido tomando un rol protagónico y de reconocimiento. Vamos bien, pero todavía hay mucho que trabajar en este tema. Por otra parte, nunca es tarde para iniciar conversaciones de valor. Y aquí nos referimos a justo complementariedad de la que hablaba Mari. Por una parte, el Grupo Generacional Senior puede y está abierto a que el Grupo Generacional Next Gen pues, se involucre en la empresa familiar, pero para ello es necesario que se abra la comunicación, para así generar posibilidades de colaboración, de innovación, pero sobre todo de respetar la diversidad en las perspectivas y de alguna manera alinear las visiones de ambas generaciones. Y por último, una última tarea por aquí que queremos compartirles es que, bueno, se tiene en la mesa de alguna manera la experiencia del Grupo Generacional Senior, por otra parte las nuevas formas de aprender del Grupo Generacional Next Gen, y sobre todo, y esto encontramos de gran valor, que ambos están con este deseo de trascender a través del proyecto familiar. Por ello es esencial construir espacios de desarrollo, estructuras y mecanismos de gobernanza que permitan que se involucren a ambas generaciones, se dé esta complementariedad, se reconozca el valor que ambas generaciones aportan y con esto se asegure la continuidad de un legado que vaya más allá de una empresa familiar. Esperamos, ya cerrando aquí con las diapositivas, que este informe sume a la comunidad de familias empresarias del TEC de Monterrey justo para trabajar en estas tareas, en estas áreas que están todavía pendientes. Lucía, y bueno, con esto estamos presentando esta síntesis, no fue tan breve, pero hay mucho que quisiéramos compartir y que, bueno, en este código podrán ustedes tener acceso a nuestro reporte y, bueno, estamos aquí para responder algunas preguntas de la audiencia. Claro, bueno, son muy buenos hallazgos y creo que es una buena síntesis porque el reporte da mucho más, entonces es como una puerta de entrada muy elocuente. Yo quiero hacer una conexión entre la visión del Tecnológico de Monterrey hacia el 2030, que es liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano, y lo que en el Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica observan que las familias necesitan para el futuro. ¿Qué ves con esto? Mira, esto para nosotros es una coincidencia y un gran compromiso que tenemos desde el IFEM para nuestras familias empresarias, no solo de la comunidad del TEC de Monterrey, sino en general para México y Latinoamérica, porque como bien lo decías tú al inicio de este webinar, tenemos un propósito y al centro de nuestro propósito o como razón de ser del instituto está la familia empresaria, pero más allá de la familia empresaria, estamos hablando del florecimiento de la familia, y tú lo decías muy bello cuando hablas del florecimiento de la familia, pero también del florecimiento de una comunidad o de una organización, pero parte del del florecimiento humano que como bien apuntas, está en nuestra nueva visión al 2030. Entonces, en el instituto venimos trabajando todo lo que hacemos, investigación, formación, consultoría, acompañamiento, estudios de este tipo, está centrado justo en el desarrollo de competencias, en el saber hacer y saber ser de nuestras familias y cada uno de sus miembros para alcanzar esa trascendencia.
esa trascendencia, lo que nosotros hacemos es propiciar a través del impulso de esas competencias, pues ser guía, ¿no? Propiciar el espacio para que ellos puedan así desarrollar y encontrar o generar los frutos, ya sea la felicidad, ya sea la abundancia, ya sea el bienestar, ya sea en fin, lo que cada familia empresaria determina que es el legado con el cual está haciendo, pues dejando manifiesto que ha pasado por este mundo. Entonces está muy vinculado y así es como desde el IFEM queremos contribuir a este gran compromiso del TEC hacia el 2030. Muy interesante. Ahora tengo, bueno, una pregunta porque ya tenemos preguntas de la audiencia, pero bueno, una última que hago yo para Lucía y para Mari. Elijan, nos pueden comentar un hallazgo que consideren interesante del reporte. Uno solo. Venga, Lucía. Lucía. Sí, claro. Sí, claro que sí. Bueno, pero antes de contestar, me permito aprovechar el espacio para hacer un agradecimiento breve al equipo del Observatorio de Emprendimiento del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, en particular a la doctora Geraldina Silveira, a la doctora Miriam Carlos y a la maestra Rocío Echeverría, que, bueno, su contribución para este estudio fue fundamental. Y bueno, ahora sí, si me permiten, contesto. Para mí uno de los hallazgos más relevantes es que logramos constatar que el grupo generacional Next Gen está deseoso de contribuir con sus ideas, con su conocimiento a la empresa familiar, pero lo que está buscando es que este sea un espacio que le permita desarrollarse, pero que además tenga un propósito mayor. No únicamente maximizar utilidades, sino que la empresa familiar genere un impacto positivo hacia la sociedad, hacia el medio ambiente. Por ejemplo, para el grupo generacional Next Gen es más importante realizar filantropía o donaciones, esto con los datos que encontramos aquí en el estudio, en comparación con el grupo generacional senior. Esto considero es un reto para las empresas familiares, cómo hacer sentido, cómo hacerlas más conscientes, como bien decía Mari hace unos minutos, para entonces así poder atraer y comprometer a la participación, ¿no? el grupo generacional Next Gen que viene empujando. Diría que ese es uno de los hallazgos principales, Inés. Mi respuesta a una pregunta tuya. Muy bien, pues muy interesante, Lucía, porque sí vemos que es más necesaria fortalecer una cultura filantrópica, ¿no? Entonces, observar que hay esa necesidad en la Next Gen, bueno, pues puede ser muy esperanzador. Aquí ya tengo preguntas del público. Varias, voy a empezar por una muy práctica que dice, la pregunta es una petición. ¿Pudieran hacer sinergia con el Food Innovation Center del TEC en Ciudad Obregón para impulsar la generación de valor compartido entre la comunidad y las empresas del ecosistema alimentario? Absolutamente. La respuesta es sí. Se comunican con nosotros, lleguen al sitio, es lo más sencillo, ifem.tec.mx, y les daremos respuesta de cómo ven ustedes que podemos hacer sinergia y, por supuesto, en ese sector como en muchos sectores, incluido el de tecnologías, están nuestras familias empresarias. Entonces, lo que necesitamos es justo encontrar quién ve valor en lo que es la institucionalización de sus familias para así trascender y continuar múltiples generaciones. Entonces, adelante con… Bueno, qué bueno, ya mencionaste la página web y cómo pueden comunicarse. Bueno, hay otra pregunta que me parece muy interesante porque yo sí creo que es pues un tema que hay que afrontar. Dice, ¿cómo se puede convencer a los empresarios para que puedan interesarse en el tema de la sucesión familiar empresarial? Híjole, no podían dejar de hacer esa pregunta y bueno, aquí es algo, así como al inicio, cuando hablábamos de la relevancia de este estudio, tiene que ver la incorporación de la Next Gen.
La otra contraparte, la otra pregunta recurrente es, ¿cómo le hago para que ocurra la sucesión? Es un tema complicado, es un tema difícil, pero pues inicia conversándose y hablando de los planes de continuidad. Más allá de ver la palabra sucesión, se escucha como es el fin, se escucha como ya no voy a ser útil, qué voy a hacer con mi tiempo. En fin, hay una serie de temores alrededor de esa palabra, que si la cambiamos por una continuidad, por una cómo voy a asegurarme que lo que se me ha encomendado lo pueda yo entregar de manera paulatina, de manera orgánica no necesariamente a la siguiente generación. A lo mejor es también una acción inteligente que aún en una etapa en la que yo puedo transferirle a alguien de la misma generación que yo, es algo muy sano. No es cambiarle la mirada a decir cómo le hacemos para asegurar la continuidad, más allá de cómo convenzo que es momento de entregar la estafeta, de entregar, ¿no?, la batuta. Y entender también, como lo decimos en este reporte, son muchos los roles. Aquel que va a ser sucedido tendrá otras posiciones también de mucha influencia y bueno, tendrá nuevas formas de aprender, contrario a lo que se pueda pensar que a la hora de ocurrir la sucesión me nulifican, ¿no? Entonces sí, hay que tener cuidado con esa actividad y darle la vuelta o poner una cara más positiva hacia el futuro, y es pues lo que cada cambio nos permite, ¿no? Fíjate que lo que dices es muy interesante, porque a veces lo que hay que hacer es cambiar el vocabulario, ¿verdad? Tú hablas de continuidad, podría ser trascendencia, es decir, a fin de cuentas, ¿cómo te aseguras de la trascendencia de todo tu proyecto, ¿no? Más allá de tu persona? Y creo que es un enfoque el que ustedes tienen muy, pues, oportuno para motivar a las personas a estos planes en donde pueda trascender la empresa. Bueno, hay otras preguntas que también son muy interesantes. Voy a mezclar, esta es más concreta, dice, es muy sencilla. ¿Estos resultados a qué nivel se hicieron? ¿A nivel profesional solamente? Sí, es toda la población estudiantil de nivel profesional, de todas las carreras, de todos los campus, y es una muestra aproximada en aquel momento de 50,000 alumnos, 50,000 estudiantes, y bueno, ya vieron al inicio la tasa de respuesta es la acostumbrada muy baja, pero es suficiente, ¿no? Bueno, voy a mezclar, hay dos preguntas más, pero las quiero porque son de la misma índole y tienen que ver con las relaciones, o sea, la frontera entre lo familiar y lo organizacional y lo empresarial, ¿no? Una pregunta tiene que ver cómo sensibilizar a ambas generaciones para crear la apertura y voluntad para desarrollar ese vínculo de respeto y empoderamiento. Pero también, o sea, cómo atender además de la multigeneración la mezcla de emociones entre lo familiar y lo organizacional. Yo creo que es un tema que ustedes seguramente se encuentran, ¿no? Totalmente. Muy buenas preguntas las dos que acabas de unir, Inés. Gracias por hacerlas, quien se haya tomado el tiempo, pero aquí tiene mucho que ver con la voluntad, y la misma pregunta lo dice, ¿no? No es posible trabajar en un entorno que, como lo comentábamos cuando nos preparábamos para este webinar, la empresa, familiar, no familiar, tiene sus propias complejidades. Cuando a esto ponemos el tema familiar, se vuelve más compleja. Y esa complejidad requiere estudio, requiere atención, requiere tiempo, y muchas veces se tiene todo eso, pero no se parte de la voluntad. Entonces, cuando hay voluntades, con que haya
alguien que se haya dado cuenta que eso se tiene que empezar a trabajar, encontramos las formas para así hacerlo. A veces es desde la sensibilización, a veces es desde el revisitar lo que ya se venía haciendo y darle un cauce, porque todo lo que se va construyendo, el andamiaje para que las familias puedan trascender, tiene que estar vivo, tiene que incorporar nuevas perspectivas. Entonces no podemos pensar que un documento que se haya desarrollado en un momento del tiempo va a continuar porque lo firmamos, porque así se dijo, y no, es algo vivo, ¿no? Por un lado. Y el tema que haces con la segunda pregunta tiene que ver con la emocionalidad. Invariablemente, o sea, estudios lo demuestran, no podemos, hay quien decide separar, pero no es tanto una cosa y otra, es cómo preparo el espacio para que tanto la emocionalidad como la practicidad que requiere enfrentar los retos de la organización, pero también identificar lo que miembros de familia pueden traer a la mesa y generar una ventaja competitiva, es un arte. Es un arte y no hay una sola respuesta para ello, pero no hay que anular ninguna de los dos aspectos, tanto lo organizacional, o sea, si no hay una empresa rentable, pues no hay una intención de trascenderla, ¿no? Pero si la tranquilidad la pierde la familia, pues no puede llevar buenas emociones al desempeño organizacional. Entonces son necesarias ambas. Interesante y complejo, ¿no? Y sobre todo entender que una empresa y el contexto son dinámicos, aunque esté puesto en papel, hay muchas cosas que surgen que no están ahí. Entonces, ¿de qué manera tener solo también actitudes frente a los posibles conflictos que puedan derivarse? Qué interesante. Bueno, pues desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Entonces, si hay más preguntas, pues pueden dejar sus comentarios y nosotros les vamos a responder. Pero bueno, vemos, Mari, Lucía, que este tema es muy interesante, que podríamos seguir hablando de más oportunidades, de esas oportunidades que abre el estudio que ustedes han hecho. Y bueno, creo que me toca despedir e invitarles a acercarse al Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica, IFEM, porque tienen un portafolio de programas que pueden ayudar a las familias empresarias de la comunidad TEC y a otras en México y Latinoamérica, pues en acompañarles, darles herramientas, metodología, información y escucha, porque muchas veces también requieren de una persona externa, ¿no? Sugiero que pues ingresen a la página web del IFEM y pues formen parte de la comunidad de familias empresarias, aprovechen los recursos que ahí están disponibles, descárguenlos y pues aprovechenlos y sobre todo ojalá y este webinar nos ayude a entender todo lo que hay que hacer todavía para fortalecer más a estas familias empresarias de México y América Latina. Muchas gracias, Mari, y bueno, Lucía, ya muchas gracias también hasta Italia. Muchas gracias, Inés, y gracias a quienes nos han regalado este espacio. Esperamos que haya sido de relevancia, de interés, y esperamos la próxima conversación. Hasta luego.